Halagado y entretenido de continuo por una sirena doméstica y familiar, se olvidaba del alimento y no cuidaba de su persona. Llevado a la fuerza a ungirse y bañarse, dibujaba figuras geométricas en las cenizas de los hogares, y después de untado su cuerpo, tiraba líneas en él con el dedo, dominado por un gran placer, y fuera de sí se sentía como poseído de las musas. La extraordinaria personalidad de Arquímedes es así descrita en la obra La vida de Marcelo, del historiador y biógrafo griego Plutarco. Constantemente abstraído en pensamientos matemáticos, Arquímedes logró poner todo su ingenio al servicio de su comunidad, Siracusa, una polis griega que estaba siendo asediada por los romanos durante la Segunda Guerra Púnica en el siglo II a.C. Apadrinado y admirado por el rey Hierón II, el matemático griego viajó a Alejandría para estudiar con el gran Euclides y a su vuelta pudo dedicarse plenamente al desarrollo de sus teorías científicas, sus inventos, sus hallazgos. Durante un tiempo, los métodos deductivos de Arquímedes fueron un misterio, ya que se asociaban a una capacidad intuitiva sorprendente. ¡Hijo mío! Arquímedes, al fin has vuelto. Estaba preocupada. Oh, no había motivo, madre. Alejandría es una ciudad pacífica. Y yo estaba estudiando con Euclides, el matemático más grande del mundo. ¿Has aprovechado el tiempo? Eso creo. Euclides estaba contento conmigo y tengo una idea para cuadrar el círculo. Muchos matemáticos tenían la tendencia de descubrir solo parcialmente lo que hacían por miedo a que alguien les robara las ideas y pudiera alcanzar otros resultados que no hubiera alcanzado él antes. Entonces, tradicionalmente se pensó que Arquímedes había ocultado el método que él utilizaba para saber cuál tenía que ser, pongamos, el volumen de la esfera o la superficie de la esfera, y que se había limitado únicamente a hacer la demostración técnica, pero que es una demostración que no guía en absoluto, si se quiere, no da un método para aplicarlo al cálculo del volumen o del área de otra figura. Son demostraciones muy rigurosas, pero con un tecnicismo que en muchos casos ocultaba el proceso que había seguido para llegar a esos hallazgos. Eso hizo que su influencia fuera muy limitada. No fue hasta el siglo XVI cuando matemáticos y físicos de la talla de Galileo, Leonardo o Cavalieri empezaron a estudiar a fondo sus trabajos. Posteriormente se encontró, en el caso de Arquímedes, se comprobó que no era deseo de ocultarlo, porque en una carta de Eratóstenes describe un método que él mismo no considera demostración matemática, un método mecánico que permite calcular volúmenes, áreas y los centros de gravedad de cuerpos sólidos. En 1906, el filólogo danés Heiberg descubrió el palimpsesto de Arquímedes, un texto antiguo escrito en griego que contenía copias de las obras de Arquímedes. Dichas obras permitieron conocer los procesos y los métodos que utilizaba esta mente privilegiada. El método mecánico de Arquímedes consistía en imaginarse que las figuras geométricas eran cuerpos sólidos de densidad uniforme, y entonces él los colocaba el cuerpo del cual él quería calcular sus características, su volumen o su área, junto con otro del que ya conocía esas características. Aplicando teoremas mecánicos, como el de la palanca, conseguía equilibrar partes de cada una de las dos figuras, poniéndolas en equilibrio con esa palanca, y de esa manera, si cada parte infinitesimal estaba en equilibrio, deducía que toda la figura sólida en conjunto tenía que estar en equilibrio una con otras, y de ahí podía deducir pues cuál era el volumen de un cuerpo a partir de los volúmenes o los centros de gravedad de otros cuerpos conocidos. ¿Pero cómo calculáis la superficie de un círculo? Decidme cómo. Multiplicando su radio al cuadrado por pi, 3, 14, 16. Enhorabuena, pequeña. Parece fácil de decir, pero es mucho más difícil descubrirlo y luego demostrarlo. Y eso fue lo que hizo Arquímedes. Escuchad, la superficie del círculo está entre la superficie del cuadrado que lo rodea por fuera y el cuadrado que puede inscribirse en su interior. Una vez que demostró eso, encontró la fórmula que Pisi acaba de citar y calculó la cifra mágica, 3, 14, 16. Y ahora volvamos a Arquímedes. Para calcular el volumen de la esfera, Arquímedes utilizó un cono y un cilindro
cada uno de ellos con las bases iguales a la circunferencia máxima de la esfera. Las cortó mediante planos perpendiculares y mediante un sencillo razonamiento se dio cuenta que los radios de esos 3 círculos formaban un triángulo rectángulo. Entonces, por el teorema de Pitágoras, dedujo que cada uno de los cortes en la esfera más el corte en el cono era igual al corte en el cilindro. Y de esa manera dedujo que el volumen de la esfera más el volumen del doble cono tenía que ser igual al volumen del cilindro. Como el volumen del cilindro y el volumen del cono eran ya conocidos, aparecían ya los elementos de Euclides, él fue capaz de deducir cuál era el volumen de la esfera. Tal era su dedicación a estos estudios sobre las figuras geométricas que en su tumba ordenó que grabaran uno de sus teoremas más importantes, aquel que describía la relación que existe entre un cilindro y la esfera que en éste puede inscribirse. El volumen de una esfera inscrita en un cilindro es igual a 2/3 del volumen del cilindro. En la medalla Fields, que es el equivalente al premio Nobel para los matemáticos, representa en su anverso una efigie del propio Arquímedes, precisamente porque se le considera el mayor matemático de todos los tiempos, y en el reverso aparece un círculo inscrito en un cilindro de la misma altura. Según la tradición, fue Cicerón descubrió la tumba de Arquímedes, o la supuesta tumba de Arquímedes, en Sicilia, pues aproximadamente 100 y pico años después de la muerte del sabio, y según se cuenta la descubrió porque en la propia tumba estaba inscrito este mismo dibujo, ¿no? Ese es el origen de que ahora se haya colocado en el reverso de la medalla Fields. Pues probablemente lo que representa es el hallazgo del que Arquímedes se sentía más orgulloso. Arquímedes, a su regreso a Siracusa, comenzó a desarrollar modelos que se alejaban de la matemática pura. La actividad investigadora de Arquímedes se fue distanciando de la ciencia alejandrina, logrando una síntesis armónica al combinar aspectos científicos y técnicos con el objetivo de resolver problemas prácticos. Él consideraba el fluido como una capa esférica que rodeaba la Tierra, de manera que no tenía sentido que estuvieran, por ejemplo, confinados. Y, sin embargo, a partir de este modelo un poco dudoso, sí que demostró lo que conocemos como principio de Arquímedes, es decir, que cualquier cuerpo sumergido en un líquido experimenta una fuerza hacia arriba igual al peso del líquido desalojado, lo que se llama el empuje. ¿Qué piensas? ¿Qué te propones, Arquímedes? ¡Eureka! ¡Lo encontré! ¡Eureka! ¡Eureka! Esto lo cuenta un arquitecto romano, Vitruvio, en el siglo I a.C., y nos presenta a un Arquímedes pues, doméstico que va a tomar un baño en una bañera demasiado llena y que al ver cómo rebosa el agua al introducirse, se le ocurre la solución del problema y sale a la calle gritando desnudo: ¡Eureka, eureka, lo he encontrado!, ¿no? Bien, Arquímedes, ¿esta corona está hecha de oro puro? Naturalmente que sí. Fundí 60 piezas de oro para hacerla. Pedid que traigan 60 piezas de oro, Majestad. ¡Cuidado! Mis sandalias, voy a resfriarme. Estoy pesando la corona, menos el peso de su volumen de agua que ha desplazado. Dadme unas piezas de oro. 1, 2, 53 y 54. El peso de 54 piezas de oro es el mismo que el de la corona, pero el nivel del agua no ha vuelto a subir hasta el borde, lo que significa que las piezas de oro ocupan menos volumen que la corona. Por lo tanto, la corona no está hecha de oro puro. Contiene otro metal más ligero. Esta es la explicación que da Vitruvio, pero en esta explicación no aparece para nada el principio de Arquímedes. Esta explicación simplemente habla de la densidad y de cómo el volumen depende de la densidad del metal, ¿no? Por eso Galileo, que fue un admirador profundo de Arquímedes, sugiere que la explicación no era esta. La forma
El método que siguió Arquímedes para demostrar el fraude fue utilizar lo que hoy se llama una balanza hidrostática. La idea es que en una balanza, si la diferencia de pesada de un cuerpo en el aire y en el agua es justo el empuje del líquido que desaloja. Imaginemos un barco en el agua. Si se inclina un poco, ese par de fuerzas que son el peso y el empuje pueden restaurar la posición original. La posición del barco es de equilibrio si ambas están en la misma vertical, ya que el peso actúa en el centro de gravedad del cuerpo, mientras que el empuje actúa en el centro de gravedad de la parte sumergida, denominado centro de carena. Arquímedes, como he dicho, solo estudió el problema de sólidos en líquidos. Pero este mismo principio es el que explica, por ejemplo, los globos aerostáticos, que es un sólido en aire, o es el que explica por qué una burbuja de agua sube hacia la superficie, que es aire en agua, o pues, sistemas mucho más complicados, donde hay sistemas continuos, donde hay estratificación debido a temperatura, como pasa en la atmósfera, la inestabilidad atmosférica, está basada en la flotación, o en el océano, pues cuando hay distribuciones de estratificación de salinidad, por ejemplo. Es decir, que en cualquier sistema en el que surjan estas fuerzas de flotación están asociadas de alguna forma a lo que al principio de Arquímedes. Arquímedes abordó con argumentos geométricos una cuestión física como fue la estática. El ejemplo más claro de la estática es la palanca. Arquímedes intuyó las posibilidades de la misma y enunció su famosa frase: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo». ¿Podríamos facilitar esta dolorosa tarea? Sí, Majestad. Si este barco estuviera en tierra, yo podría moverlo solo con una mano. ¿Y este barco? ¿Estás exagerando un poco, Arquímedes? No, puedo hacer lo que he dicho. Él lo ha dicho, Majestad. Ha dicho que podría mover este barco con una sola mano. Tendremos que ver esa maravilla. Arquímedes, ¿sostienes lo que has dicho? Sí, con una mano. Mañana, lo harás mañana. Veremos lo que haya que ver. De acuerdo, lo veremos. No puede hacerlo, no puede. ¡Subid a bordo! ¡Todos a bordo! Pues las palancas básicamente lo que son una especie de barra. Evidentemente no se puede considerar que la haya inventado él, es decir, las palancas son tan antiguas casi como la humanidad, no sé, como prehistóricas, y viene a ser por lo que es un palo con un punto de apoyo. Y en función de dónde se aplique la fuerza, dónde se aplique la resistencia y dónde se ha situado el apoyo, se obtienen básicamente tres tipos de palancas, las que se llaman de primera especie, las de segunda y las de tercera. Las de segunda especie lo que tienen es el punto de apoyo en un borde, la fuerza o la acción se ejerce en el otro extremo y la resistencia o la fuerza está en el centro de la palanca. Y ahí el ejemplo más característico, para poder entenderlo bien, son las carretillas estas de obra, de construcción, en donde se van llevando y la carga es la resistencia. En las palancas de tercera especie, el punto de apoyo está en una esquina. La fuerza se aplica a mitad de la palanca y la reacción está en el otro extremo. Pero más allá de la palanca, de las aplicaciones prácticas, está el concepto de equilibrio mecánico, el centro de gravedad como punto respecto al cual se puede establecer el equilibrio. Y ya solo por eso se justifica que en cuanto se conocieron sus obras a partir de las traducciones al latín en el Renacimiento, en la Edad Media, fuera un modelo para todos los físicos de su época, ¿no? Se cuenta la leyenda que el rey de Siracusa le encargó a Arquímedes ver si podía sacar un barco simplemente con la fuerza de una persona. Entonces se dispusieron un conjunto de poleas y a partir de ahí, simplemente con mucho desplazamiento de cuerda, se puede transmitir un esfuerzo muy grande y parece ser, según dice la leyenda, que se sacó y se puso en dique seco un barco de la armada del rey. La polea, básicamente, es una rueda regulada por donde pasa una cuerda. Lo que se consigue es transmitir una fuerza y cambiar la dirección de la fuerza.
Hay básicamente dos tipos, las poleas fijas y las móviles. El tornillo de Arquímedes es un dispositivo que se utilizaba principalmente para bombear agua hacia arriba. El nombre de Arquímedes yo creo que sale de la biblioteca de Alejandría en el 300 después de Cristo ya, pero es difícil pensar que fuera Arquímedes quien lo diseñó de verdad, aunque realmente toda la ciencia y la tecnología siempre se refieren a él como el tornillo de Arquímedes. Posiblemente los antecedentes primarios que se tienen noticia estén en los jardines de Babilonia, para bombear agua para regar esos jardines. En el Nilo, los egipcios parece que también tenían tornillos de ese tipo más o menos elementales, y básicamente es un cilindro con una espiral que al girar bombean el agua hacia arriba. Es mucho trabajo, la ciencia debería hacerlo más fácil. ¿Tienes alguna idea, Arquímedes? Una idea muy sencilla, un tornillo sin fin. La corriente del arroyo hace girar las paletas, el agua vuelve a subir así. ¿Y tu propulsor gira sin la ayuda de hombres ni animales? Sí, Majestad. Esta habilidad práctica y el deslumbrante ingenio de Arquímedes sorprendió sobremanera al rey Hierón de Siracusa. Cuando el rey estaba a punto de morir, previendo que su joven sobrino inexperto, heredero al trono, no iba a ser capaz de enfrentarse al asedio romano, confió a Arquímedes la defensa de Siracusa. El rey ha sido asesinado. Marcelo avanza sobre Siracusa con su flota y sus máquinas de guerra. Tenemos que prepararnos para la lucha, Arquímedes. Yo no soy un guerrero, general. Eres un gran erudito. Has dibujado máquinas de guerra formidables. Ahora tienes que construirlas para nuestra defensa. Muy bien. Lo haremos. Reúne a todos nuestros hombres sanos. Necesito carpinteros, canteros, curtidores, cordeleros, herreros. Haz que 500 hombres practiquen con el arco. Lleva nuestros barcos a un lugar seguro. Refuerza las fortificaciones del puerto y bloquea su entrada. Las sogas no están lo bastante tirantes. Tienen que estar tirantes para propulsar el proyectil con fuerza. Más tirantes, más tirantes. ¿Por qué no lo hacen ellos? Básicamente las catapultas en aquella época supongo que se harían con un contrapeso, a lo mejor una piedra, que se tiraba desde una altura determinada y desprendían o bien troncos encendidos para incendiar barcos o cualquier cosa, o bien una piedra para intentar destrozar otro barco. El problema que había en aquella época que el rango variable, cuando los barcos se acercaban, si llegaban a la línea de alcance de la catapulta, pues podían ser hundidos. Una vez pasada esa, o bien porque estaban muy lejos o bien porque estaban muy cerca, ya no tenían peligro. Entonces Arquímedes ideó un dispositivo para poder modificar ese rango y poder, si estaban muy cerca, poder también alcanzar a los barcos. Otra de las armas de guerra que más fama le dio a Arquímedes fueron las garras. Eran como una especie de garfios que se enganchaban en los barcos. Les hacía girar en un sentido o en otro hasta que los hundía. Incluso se cree que podían levantar los barcos enemigos. Se puede conjeturar también acerca de la prodigiosa hazaña de los espejos ustorios. Básicamente consistía con una serie de espejos, que se supone que podían haber sido los escudos de los soldados, concentrarlos todos en un punto para calentar la madera de los barcos y hacer que se incendiaran. Pero lo que no está muy claro es que con el nivel de tecnología que había en aquella época, eso se hubiera podido conseguir. Se han hecho muchos experimentos en universidades griegas donde parecía que decían que sí se podía conseguir. En el MIT hicieron otro estudio también, donde también lo consiguieron ellos, pero con un nivel tecnológico muy alto. En el año 212 a.C., después de 3 años de asedio, Siracusa fue finalmente conquistada por los romanos.
Según cuenta la leyenda, Arquímedes estaba resolviendo un problema en el suelo cuando un soldado romano se acercó a él y le ordenó levantarse e irle a presentar sus respetos al general romano Marcelo. Arquímedes, muy molesto porque el soldado había pisado su dibujo, le gritó: «No arruinéis mis esferas», y el soldado romano lo asesinó. Arquímedes, un mito, una leyenda, el genio de Siracusa.